El Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media. El acuerdo que se presenta es fruto de 11 meses de negociaciones en las que el Ministerio de Trabajo ha contado con el apoyo de los sindicatos, pero no de la patronal. De aprobarse también en el Parlamento, estaríamos ante un cambio importante para el mercado laboral en España, pero también de mentalidad, pues lo que está encima de la mesa es la cantidad de tiempo que le dedicamos a trabajar. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, de las horas extra al control horario, el debate de fondo de la reducción de jornada. Hola, Emilio. Hola, Silvia. Emilio Sánchez Hidalgo, compañero de Economía, que escribe sobre temas de trabajo. Emilio, hoy se aprueba en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de la reducción de jornada laboral que ha pactado con los sindicatos y sin la patronal la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿En qué consiste? Pues lo que se aprueba en el Consejo de Ministros es un primer paso. Que nadie se haga ilusiones, aún no cambia el Estatuto de los Trabajadores. La jornada ordinaria máxima legal sigue siendo de 40 horas, como lleva siendo 40 años, pero con esta acción del Consejo de Ministros avanza la tramitación del anteproyecto de ley para que baje a 37 horas y media sin contracción salarial. Si todo va según lo previsto, el texto llegaría al Congreso a finales de febrero o principios de marzo. Habrá que verlo porque esto puede cambiar, pero bueno, eso es lo previsto. Vale. Lo hará entonces porque se tramitará de forma urgente, un aspecto técnico que ha enfrentado a Economía y Trabajo en las últimas semanas y con el que Yolanda Díaz insistió muchísimo, porque creen en su ministerio, si no se tramitaba así, pues no iba a dar tiempo a que la reducción de jornada aplicase este año, en 2025. Entiendo. Y tengamos en cuenta con esto que PSOE y Sumar ya han incumplido parte de los plazos que prometieron, porque dijeron que en 2024 habría una reducción a 38 horas y media y ese paso intermedio se lo han saltado, no ha sucedido. Otro asunto en el que diferían Trabajo y Economía, que es importante, era si en el Consejo de Ministros se incluían medidas compensatorias para las pymes y de flexibilización para que se pusiera en marcha la reducción de jornada, o si se esperaba para la tramitación parlamentaria. Al final va a ser esta segunda opción. Vale, Emilio, supongamos que se aprueba. ¿Se aplicaría de golpe a todos los sectores por igual? La promesa del pacto de gobierno es que la jornada vaya a quedar en esas 37 horas y media en 2025. Bueno, pues desde finales del año pasado, Yolanda Díaz lo que viene precisando es que se compromete a que a 31 de diciembre de 2025 todos los asalariados van a tener esa jornada. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Que va a dar margen a las empresas, que no será de golpe en cuanto se apruebe el anteproyecto de ley. Pero el límite, si atendemos tanto a lo que viene diciendo Trabajo como lo que plantea el texto que han acordado con los sindicatos, es que ahí, el último día del año, todos los asalariados van a tener esa jornada de 37 y media. Ya lo veremos. Lo veremos. ¿Y a cuántas personas beneficiaría el recorte de jornada, Emilio? Pues mira, según los cálculos del gobierno, a unos 12 millones de asalariados. Estos son las personas que tienen jornadas ordinarias pactadas superiores a las 37 y media. Pero en España hay muchos más trabajadores, hay 18 millones y medio de asalariados. Así que hay otros 6 millones y medio para los que no va a haber cambios. ¿Quiénes son? Pues mira, empezamos por 3 millones de trabajadores públicos, cuyas jornadas pactadas están por debajo, y luego hay otros 3 millones y medio de asalariados por empresas privadas que también están ahí o por debajo incluso. Según la estadística de convenios colectivos, están por debajo, pues, por ejemplo, en educación o en actividades financieras, y están muy cerca también en actividades sanitarias o en construcción. En todos estos sectores, los representantes de los trabajadores han conseguido que la negociación colectiva reduzca el tiempo de trabajo. Al negociar los convenios, pues los sindicatos han logrado que los empresarios reduzcan la jornada ordinaria. Así que, aunque el Estatuto de los Trabajadores sigue diciendo que la jornada máxima ordinaria es de 40 horas, ellos están por debajo. Voy viendo por dónde vas, pero dime, ¿qué pasa en el resto de sectores? Pues mira, las jornadas pactadas más largas, las que siguen más cerca de las 40 horas, se dan en hostelería, empleo doméstico, comercio, en el campo.
ves el patrón, ¿verdad? Igual que los sectores con jornadas más cortas se caracterizan o por ser más productivos o por ser los que los sindicatos tienen mucho músculo o por las dos cosas a la vez en algunos casos, en los que tienen jornadas más largas es, pues eso, al revés, peores condiciones laborales, son menos productivos por lo general, los representantes de los trabajadores tienen poquísima fuerza y esto justo es muy importante para entender por qué el acuerdo tiene el respaldo de los sindicatos pero no de los empresarios. Es que hay una cosa de concepción de base en la que difieren. Los empresarios defienden que ya está habiendo un recorte del tiempo de trabajo, que se hace en los sectores más avanzados, donde pues eso, las ganancias de productividad permiten hacer lo mismo en menos tiempo, y piden que se deje tiempo a la negociación colectiva, que por eso estamos en la media global de la economía española en 38,3 horas pactadas y no en las 40 que establece la ley. ¿Y qué dicen a eso los sindicatos? Pues mira, lo que defienden pues es justo lo contrario, que el hecho de que en esos sectores, en el comercio, en el campo, apenas se haya reducido la jornada es la mejor prueba de que la negociación colectiva ni logra ni va a lograr nunca avances en todos los sectores, particularmente en esos, que vamos a un sistema pues eso, de empleados de primera y de segunda, y que por ello es necesario un cambio en la ley, que sin él nos podemos olvidar de que los camareros, en el campo, las Kellys, para ellos nunca llegaría la reducción de jornada. Pero Emilio, la patronal, los sindicatos y el gobierno han negociado durante 11 meses. ¿Tan lejos están sus posiciones? Pues mira, este desacuerdo de base siempre ha estado ahí, lo que ha hecho muy difícil imaginar un pacto en todo momento. Ha habido momentos en los que se flexibilizaban algo las posiciones, pero vamos, al final nada de nada. Los empresarios concretaron su rechazo en un documento de alegaciones que presentaron contra la reducción de jornada y que hace poco diseccionó mi compañera Raquel Pascual. Sí. En él, con la lógica que te explicaba antes, llegaban a decir que esta reducción de la jornada por ley podría ser incluso anticonstitucional. Bueno, pero anticonstitucional es una palabra un poco fuerte. ¿A qué se refieren, Emilio? Los empresarios creen que podría ser así anticonstitucional por, y aquí abro comillas, no respetar el contenido esencial del derecho a la negociación colectiva. ¿Vale? O sea, por precisar un poco más, dicen, cualquier intento de regulación legal de la jornada de trabajo pactada invade el ámbito propio protegido del derecho a la negociación colectiva y debe considerarse lesivo y en este caso del proyecto de ley inconstitucional. A esto, pues bueno, el Ministerio y los sindicatos lo que contestan es que ya se acusó de anticonstitucional con argumentos parecidos el último recorte de jornada, el que la dejó en 40 horas en 1983 y entonces, pues eso, el Tribunal Constitucional pues no sancionó el recorte. Ya. Emilio, te he leído estos días y sé que en ese documento que mencionabas de la patronal también hablaban de la productividad. Sí, es un debate muy interesante y además con posiciones muy divergentes. O sea, es un tema de debate económico de fondo. Algo en lo que tienen razón los empresarios, al menos es mi manera de verlo, es que la jornada máxima legal de 40 horas es lo habitual en Europa, que la mayoría de países están ahí. Y muchos son países más industrializados que España, que tienen más fuerza de sectores de alto valor añadido, en los que los sectores muy intensivos en mano de obra son menos importantes. Entonces, ahí es, pues eso, más fácil lograr ganancias de productividad. Voy a explicarlo fácil. Con un avance tecnológico es más fácil ganar productividad, por lo general, en una fábrica que en un bar. Y en España los bares son más importantes para la economía que en otros países que siguen con la jornada de 40 horas. Además, otra cosa más, tiene España un tejido empresarial de empresas más pequeñas, que en teoría también pues, tienen más problemas para asumir esa reducción de media hora de trabajo al día. ¿Y qué se puede, si es que se puede, contraargumentar a esto? Pues mira, es un contraargumento que también se suele aludir para defender las subidas del salario mínimo. Lo que se dice es que lo que hay desde hace unos años en España es una política de fondo de restar incentivos a competir a la baja, que la mejora en la temporalidad que se consiguió con la reforma laboral, las subidas del suelo salarial con estos subidones del salario mínimo. Y si se acaba concretando ahora la reducción del tiempo de trabajo, lo que hacen es restar incentivos a las actividades más precarias y que con ello se empuja, digamos, pues hacia un cambio del tejido productivo que a la larga nos debería beneficiar como país. Hay indicadores que están apuntando a una tímida e incipiente todavía tendencia en este sentido, que los sectores de alto valor añadido y las empresas más grandes están ganando peso en nuestra economía. Pero bueno, todavía falta tiempo para saber si esto es algo puntual o de verdad es un cambio real.
¿Y hay alguna forma de intuir cómo se va a aplicar, qué va a pasar? ¿Hay precedentes de reducción de jornada en países cercanos para saber cómo les ha funcionado a ellos? Son experimentos modestos, a pequeña escala, pero parece que arrojan buenos resultados. Un buen ejemplo es Islandia, donde los primeros análisis lo que indican es que la productividad se mantiene o mejora. También en el Reino Unido los experimentos van en la misma línea, aunque tenemos que puntualizar que son economías muy diferentes a la española. Claro. Sea como sea, lo que es indiscutible es que mejora la calidad de vida de los trabajadores. Menos estrés, menos ansiedad, más tiempo libre. Y aquí quiero recordar un estudio reciente encargado por el Ministerio de Trabajo, que calculaba que 1/3 de los problemas de salud mental en la población activa son atribuibles a las jornadas interminables, a los bajos salarios y a tantos otros determinantes de la precariedad. Entiendo. Entiendo también que si se está hablando de reducir la jornada, Emilio, muchos empresarios estarán pensando en que se hagan más horas extra. Sí, es más, una de las peticiones de la patronal para haber participado en el acuerdo era que se hubiera destopado el máximo actual de horas extra, que ahora mismo se establece en 80 horas al año, pues eso, con la normativa que tenemos actualmente. Trabajo rechazaba esta posibilidad de plano y no hay mención a un aumento a las horas extra en el texto, que fue el que firmaron con los sindicatos y que va a ir al Consejo de Ministros. ¿Por qué lo rechazan? Tanto Trabajo como los sindicatos lo que argumentan es que ya se hacen muchas horas extra en España y que una porción demasiado alta no se paga. Según los últimos datos del INE, 1 millón de asalariados hacen horas extra. Pues bien, de ellos, 390.000 no cobran nada por esas horas extra y hay otros 93.000 que cobran por algunas y por otras no. Ya. Esto quiere decir que la mitad de los trabajadores que hacen horas extra no cobran lo que les corresponde por ese tiempo extra. Y además, contrariamente a lo que podríamos pensar, este fenómeno es más habitual en sectores, pues eso, como el financiero, el científico, la información, mientras que en construcción, agricultura o industria están por debajo de la media. Esto se explica, pues ya lo sabemos, con la dichosa vocación en actividades liberales, las que llamamos de cuello blanco, se hacen bastante más horas extra que otras actividades que funcionan normalmente con turnos. Y esto quizá también te suene contraintuitivo, pero en España se hacen pocas horas extra impagadas si comparamos con nuestro entorno. En 2019, según datos de la OCDE, solo el 2,7% de los empleados a jornada completa hicieron horas extra, la mitad que la media de la OCDE. Emilio, sean muchas o pocas, cada hora extra que no se cobra es sueldo que el trabajador pierde, por supuesto, pero también cotizaciones que la Seguridad Social no percibe. Eso es, según cálculos de comisiones obreras, este fenómeno genera un agujero económico importante, 3.254 millones de euros al año en salarios no pagados, también en cotizaciones sociales, lo que es un verdadero golpe a las cuentas públicas, con lo bien que nos vendrían esos ingresos extra para muchísimos problemas por resolver. Y además es que las empresas ni siquiera están obligadas a pagar de más por esas horas extra. Muchas lo hacen, porque así lo recogen los convenios colectivos, en los que más músculo tienen los sindicatos, pero no pasa siempre lo de que se retribuya mejor la hora extra. Por ello, UGT ha presentado una reclamación ante el Consejo de Europa, ya que creen que España no respeta la Carta Social Europea, que España ha ratificado y que sí plantea que tiene que haber un abono extra por las horas de más. Emilio, me interesa mucho esto de las horas extra y también de cómo se va a llevar a cabo, pero dame un momento, enseguida volvemos. Estoy con Emilio Sánchez Hidalgo, compañero de la sección de Economía, hablando del anteproyecto de ley que se presenta hoy en el Consejo de Ministros sobre la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media. Emilio, estábamos hablando de las horas extra y me decías que en España no se están pagando las de 500.000 de trabajadores. ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para abordar el problema de las horas extra no pagadas? El principal es el cambio que hizo en el registro de jornada en 2019, cuando todavía gobernaba el PSOE en solitario. Pero según reconoce el propio gobierno, esa modificación no está terminando de funcionar. Muchas empresas siguen registrando las jornadas a papel y lápiz y lo que nos dicen los sindicatos es que pues hay todo tipo de trampas empresariales. Muchos trabajadores siguen haciendo horas extra que no cobran. ¿Y este anteproyecto del que estamos hablando hoy plantea algo al respecto?
Sí, y si sale como plantea el gobierno, esta es mi opinión, creo que puede acabar siendo una política incluso más transformadora que la propia reducción de jornada. Los sindicatos y trabajo lo que han pactado es un cambio para endurecer muchísimo el registro. Se tendrá que hacer por medios digitales y se plantea un sistema que sería interoperable, de manera que la inspección podría acceder en cualquier momento para saber qué horas están echando los empleados de una empresa, al estilo de las cotizaciones. Y además el texto lo que plantea también es un aumento de las sanciones, que en vez de por empresa incumplidora, se den por trabajador de esa empresa, lo que multiplicaría muchísimo el castigo. Entiendo. ¿Y qué pasa, Emilio, con las medias jornadas o con los trabajos a tiempo parcial? Lo que plantea el acuerdo es que esos trabajadores puedan elegir que les aumente el sueldo de forma proporcional o que tengan una contracción proporcional también de las horas, aunque seguramente muy pocos van a optar por esta segunda opción. ¿Por qué? Pues porque España tiene un problema importante de subempleo, de personas que hacen menos horas de las que les gustaría. Del total de personas que trabajan a jornada parcial, casi la mitad lo hace de forma involuntaria, según los últimos datos de Eurostat. El INE lo que nos dice es que estamos mejorando gracias al tirón del mercado laboral, pero en la última comparación europea quedábamos fatal. Mira, solo Rumanía e Italia tienen peores datos y duplicamos ampliamente el promedio de la Unión Europea. Y es que una cosa importante, el trabajo parcial no tiene por qué ser malo en sí, lo es cuando se querría trabajar más y el mercado laboral no ofrece esas oportunidades. Esto se demuestra cuando vemos cuánto trabajo parcial hay en cada país europeo. ¿Dónde más se da? Pues en Suiza y Países Bajos, con un 39% de los trabajadores. Luego van Austria y Alemania, con un 30%. Son países a los que aspiramos a parecernos económicamente. Imagino que habrá una importante brecha de género, que la mayoría de empleadas a tiempo parcial en España son mujeres, ¿o me equivoco? Sí, igual que las mujeres sufren más paro, más temporalidad y peores salarios, también sufren más parcialidad no deseada. Según los datos del INE, de los 3 millones de trabajadores con jornada parcial, 2,2 son mujeres, y teniendo en cuenta que hay más hombres que mujeres en el mercado laboral. Esto se explica, entre otras razones, porque son las que se encargan mayoritariamente de los cuidados, lo que también les recorta el salario porque aspiran a menos ascensos y también a los pluses por presencialidad. Si nos fijamos en quienes están a jornada parcial y querrían echar más horas, el total es 1 millón, pues de ese millón, 700.000 son mujeres. Está clarísimo. También está bastante claro todo lo que me has explicado sobre este anteproyecto de ley. Pero dime, ¿qué tiene que pasar para que salga adelante? Que vote a favor la mayoría del Parlamento. A priori, por la información que tenemos y lo que dicen los partidos, el Gobierno debería tener asegurado el apoyo de toda la izquierda y, en principio, también del PNV. Dando por descontado el rechazo de Vox, queda la incógnita de Junts y del PP. Un comentario que hicimos muchos periodistas de Laboral con el fracaso inicial de la revalorización de pensiones que vimos hace poco fue, pero vamos a ver, si esto no sale adelante, ¿cómo van a aprobar la reducción de jornada? Bueno, pues en el Gobierno confían en que hay números, que el apoyo de Junts es mucho más probable de lo que imaginamos, pese al rechazo frontal de la patronal catalana Foment. Se da por descontado que el Gobierno va a recuperar en la tramitación parlamentaria medidas de apoyo a las pymes que se ofrecieron a la patronal y que no forman parte del texto porque solo lo firmaron los sindicatos, y que también habrá algunas medidas de flexibilización. Pero seguramente esto no va a ser lo que va a decidir el voto de Junts. Muy posiblemente pase por otro tipo de medidas, de competencias, un poco lo que estamos viendo con los presupuestos. ¿Y qué es lo que puede decidir el voto del PP? Cuesta imaginar que el PP vaya a apoyar al gobierno en la medida que sirve un poco como eslogan del pacto de gobierno de PSOE y Sumar. Y tiene, la verdad, parte del argumentario hecho con el rechazo de la COE. Igual que el PP ha apoyado la última reforma de pensiones porque tenía el respaldo tanto de la patronal como de los sindicatos, pueden decir que esto lo rechazan porque solo lo apoyan los sindicatos y que no tienen el ok de todos los agentes sociales. Pero pese a ello, el PP aún no se ha mojado con esto. No dicen claramente qué van a votar. Y creo que aquí puede tener bastante que ver lo que apuntan las encuestas. Según la última que hizo al respecto el Instituto 40DB para El País y la cadena SER, 2 de cada 3 encuestados estaba a favor de la reducción de jornada, la valoraba positivamente. Pero es que si vamos al detalle por partidos, vemos que solo el 25% de los votantes del PP la rechazan frontalmente. O sea, hay un 45% mucho más que lo ven como algo positivo y solo un 27% que dicen que ni positivo ni negativo. Vamos, números creo
muy importantes para interpretar cualquier decisión política. ¿Y esa votación va a tener lugar? Es muy aventurado decirlo. No me atrevo a poner un plazo porque es imposible, sinceramente. Pues aquí estaremos muy pendientes y te va a tocar volver, Emilio. Seguro que sí. Encantado. Gracias. Adiós. Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Emilio Sánchez Hidalgo. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.